Hoy quiero hablar de un tema muy interesante, muy importante, que casi nadie lo habla, y que acabamos de leerlo en el versículo 17 de Isaías 1, donde dice: aprendan a hacer el bien. Como decía el 16, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio. Eso es lo que Dios quiere: restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y entonces vengan luego, dice, y recibirán ese perdón. No importa si los pecados son tan rojos como la grana o como el carmesí, serán como blanca lana. Esa parte que dice restituir al agraviado es la parte donde quiero concentrarme hoy y hablar. ¿Qué es eso de restituir al agraviado? ¿Qué es la restitución? Hoy en día ese principio se aplica en las leyes. Si usted va en su carro y choca a otro carro, usted tiene que pagarle el valor de la pintura, del arreglo. Usted tiene que pagarle tal vez los gastos médicos si la otra persona queda herido. Usted tiene que restituir su agravio. Si usted comete una infracción, usted tiene que pagar una multa para restituir esa falta. Eso es la restitución. Y en la vida espiritual, este tema de la restitución es muy importante, porque es un principio de Dios para cada uno de nosotros. Y bueno, muchos dicen, pero bueno, eso fue para la ley de Moisés. Ya vamos a ver sobre eso mientras vamos avanzando. Pero para tener claro lo que es la restitución, vamos a ir al Antiguo Testamento y empezamos en el libro de Éxodo, capítulo 22, donde vamos a encontrar acerca de la restitución, para tener claro qué era esto de la restitución. Éxodo capítulo 22. ¿Ya lo tienen? Dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará, ¿cuánto? 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. O sea, si era algo grande como un buey, era 5 veces su valor, pero si era algo pequeño como una oveja, 4 veces. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. O sea, no le culparán de homicidio si matas a alguien forzando tu casa. Pero si fuere de día, van a entender que lo anterior es en la noche, el autor de la muerte será reo de homicidio, culpable de homicidio. El ladrón hará completa restitución si es agarrado vivo. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si usted robaba algo, ya se lo comió, no podía devolverlo, vendían a usted como esclavo para pagar el valor que había robado. De esa manera hacía restitución a esa pérdida. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble, ¿sí? El doble de lo que usted había robado, tenía que pagarlo. Dice: si alguno hiciere pastar en campo viña, o metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. No es que le iba a dar de lo peor, pero decía, ay, te doy cualquier cosa, ¿verdad? Una vez me chocaron el carro, una señora dijo, ay, tengo $100. Y ahí me costaron como 350 la reparación. Como estaba con una barriga así embarazada, el vigilante se puso a favor de ella. Dijo, no, tengo $100. Acá dice que no es así, tienes que dar de lo mejor, ¿sí? Si le has agraviado a alguien, si le has quitado a alguien, no le vas a devolver de lo peor, tienes que darle de lo mejor. Amén. Esa era la ley de la restitución. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemares mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas y a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Y así usted puede leer todo el contexto hasta el versículo 15. Habla acerca de si usted robaba algo, tomaba algo, perdía algo que no era suyo, que era de su prójimo, usted tenía que hacer restitución, tenía que devolver, si posible con el doble. Si era buey, acá dice, si usted se lo había comido, las 5 bueyes, por ese buey, la restitución, el castigo, la multa.
y 4 si es que eran ovejas. En el libro de Levítico, para no cansarlos mucho, después de Éxodo, está Levítico. En el capítulo 6, Levítico 6, dice desde el versículo 1, después de Éxodo está Levítico: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Tenía que restituir, o todo aquello sobre el que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello, ¿cuánto dice? La quinta parte el día de su expiación. Y dice lo que tiene que hacer para obtener el perdón, la expiación que tenía que hacer en aquel entonces, ¿verdad? Entonces mira, dice: restituirá aquello que robó, o el daño o la calumnia, ¿sí? La difamación está penada por la ley cuando usted difama a una persona. Amén. Y hay ahí una pena. Aquí tenemos un abogado, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Es otro hijo, ¿verdad? ¿Sí? Tenía que pagar. Hoy la difamación se paga hasta con la cárcel, ¿sí? Y hay una multa, hay una pena grande por difamación. Si usted calumniaba a alguien, difamaba a alguien, tenía que pagar eso, ¿verdad? ¿Sí? Usted dice: no, si yo fui que vi al hermano Raúl con otra persona, es la mentira, ¿verdad? Ahora tiene que pagar todos los sartenazos que recibió el hermano Raúl y todos los golpes que le dieron, ¿verdad? Los días que no puede trabajar por estar enfermo. Usted tiene que pagar todo eso y puede ir a la cárcel por difamación. Sí, es algo tremendo esto, ¿no? Y en la parte espiritual, imagínense, ¿no? Dice que la paga del pecado es muerte. Más adelante, también en Levítico 24, están tomando apuntes, encontramos también sobre la restitución. Levítico 24, ahí mismo. Dígame cuando lo encuentre. Levítico 24. Dice el versículo 17: asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. ¿Cuál era la restitución ahí? Ojo por ojo, diente por diente. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho al otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Amén. Miren cómo se aplicaba. Bueno, Jesús dijo: escuchaste el que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas ahora yo te digo: ama a tu enemigo, ¿sí? ¿Verdad? Perdona, ¿sí? Ora por el que te ultraja, por el que te calumnia. Jesús en la gracia cambia eso por el perdón, por el amor. Pero aún así, ese principio de la restitución, si vamos al aspecto jurídico, legal, aún está vigente. Usted tiene que pagar multa, usted tiene que resarcir el daño. Pero en la parte espiritual, igual. Jesús pagó, ¿sí? Él restituyó todas nuestras deudas. ¿Cuánto dicen amén? Eso fue lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero en la ley, esto era algo bastante serio. Más adelante está el libro de Números. Ya estamos terminando. Números 5. Como dije, no les quiero cansar en cuanto a esto. Es muy amplio estudiar esto. Números 5. Desde el versículo 5. Ahí dice: ley sobre la restitución. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel:
El hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. ¿Ha escuchado la palabra prevaricato o prevaricación? Es cuando usted, con conocimiento de causa, con premeditación y alevosía, aún sabiendo la ley, usted hace algo que está prohibido, ¿sí? Y entonces comete lo que llama aquí, está delinquiendo, se convierte en un delincuente, delinque. Versículo 7. Aquella persona confesará el pecado que cometió. La semana pasada hablamos sobre eso, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Decía en Santiago también: confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hablamos acerca de pedir perdón. Qué importante era, porque usted quedaba desatado de cualquier ligadura, de cualquier atadura al pedir perdón, al confesar lo que usted había hecho. Dice, confesará el pecado que cometió, pero ahí no queda todo. Dice, y compensará, estamos en el versículo 7, enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Esa es la ley de la restitución. No es que ya, hermano, perdóneme. Sí, pero me dañaste el carro. Sí, porque estoy chido, no tengo para darte. O nomás ahí tenga, toma para esto tengo. No, dice aquí, compensará enteramente el daño. Y aparte de compensar enteramente el daño, añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Miren lo dura que era la ley para aquellas personas cuando hablamos de la restitución, cuando usted cometía alguna falta contra alguien. La semana pasada hablamos de ese versículo, ¿verdad? Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué decía el Señor? Deja ahí tu ofrenda y ve primero, reconcíliate con tu hermano, y después ven y presenta tu ofrenda. Entonces, si usted ha afectado a alguien, ha ofendido a alguien, ha agraviado a alguien, usted tenía que ir, confesar su pecado, ¿sí? No a curita, ¿sí? Confesarle a la persona, decir, mira, yo hice esto, yo fui el que hizo esto, yo hablé mal de ti, yo fui el que te calumnió, yo fui el que te rayó el carro, yo fui el que te pinchó la llanta, no sé, el que te puse ahí unos clavos. Confiesan su responsabilidad, ¿sí? Pero también dice que tiene que compensar, tiene que restituir enteramente el daño e incluso añadir la quinta parte. Si usted le causó un daño de $100, tiene que darle los $100 y más la quinta parte. ¿Cuánto sería? $20 más. Amén. ¿Sí? Entonces, si usted hizo un daño de $3,000, ¿cuánto sería la quinta parte? A ver, los matemáticos. 600. Ajá. Son casi $4,000 que tiene que compensar. Enteramente el daño más la quinta parte. Amén. Entonces miren, la cosa es seria, así que no ande chocando carros ni haciendo daño a nadie. Amén. Porque tal vez aquí nadie supo, nadie vio, pero Dios lo ve todo. Y aunque aquí nunca le juzgaron ni se lo cobraron, pero allá arriba sí se lo van a cobrar. Amén. Por eso es importante que usted tenga a Cristo en su vida, porque Él, como decíamos el día viernes, ¿verdad? Tetelestai, todo pagado. Él restituyó todas nuestras deudas. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Y miren lo que dice el versículo 8. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual se hará expiación. Está diciendo, bueno, yo hice un daño, yo choqué un carro por ahí y me di a la fuga, ¿verdad? Dice, el choque le ha de costar unos $300, más la quinta parte, ¿cuánto era? 60, ¿verdad? Entonces usted tiene que traer acá al Señor y darle $360 a Jehová, para que el Señor le perdone. Si se aplicara esto así, al pie de la ley. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo aquí. Si no hay ningún pariente o no le puede devolver a la persona, debe traérselo al Señor. Pero de que paga, paga. Si fuera así hoy, ¿cuánto le debiéramos al Señor? Amén. ¿Sabes? Siempre cargo en mi conciencia que una vez iba manejando un camión y
Y el chico que trabaja conmigo no había cerrado la puerta de atrás y por ahí me llevé el retrovisor de un carro. Y en vez de detenerme salí corriendo, como a 5 cuadras me bajé a cerrar esa puerta y me di a la fuga. ¿Cuánto costará ese retrovisor? Tengo que traerle al Señor eso, ¿verdad? Imagínense, ¿no? La única vez que recuerdo que hice algo así. Nunca me quedé, nunca busqué a la persona, nunca le dije, mire, yo le choqué, ¿cuánto se lo debo? Sino que yo salí rápido y furioso. Y era cristiano, ¿sí? Estaba recién, pero hice eso, ¿no? Y lo cargo en mi conciencia. Pero hermanos, estoy convencido de que el Señor Jesucristo pagó esa deuda por mí. Amén. Pero si ya con conocimiento de causa lo vuelvo a hacer, el Señor me va a decir, yo te perdono, pero tampoco te hago sinvergüenza, ¿no? Vas a pagar las consecuencias de tus actos, ¿sí? La primera, usted sabe que el diablo es cochino, la primera etapa para la segunda, él mismo se lo delata. Entonces, no jueguen con eso. Es mejor ser honesto, es mejor ser honrado. Y por eso el Señor dice, siendo que es así, seamos cuidadosos en no agraviar a las personas. Amén. Tiene que pagar todo el daño. En el libro de los profetas, ya estamos terminando el Antiguo Testamento, Ezequiel 33, hay un consejo ahí de Dios sobre esto de la restitución. Ezequiel 33, dígame cuando lo encuentre, donde vemos la importancia de esto, ¿no? El Señor no lo pasa por alto. Ezequiel 33, versículo 14, está hablando de la justicia de Dios. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. O sea, la paga del pecado es muerte. Si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, es decir, ahora sí ya cumple con los mandatos de Dios. Si el impío, miren, restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí hablando de la ley, la salvación por cumplir la ley, ¿verdad? La salvación por obras. Ahora la salvación es por gracia. Pero aquí le está diciendo para que ese impío no muera, porque ya está sobre él la condenación. Eso dice Juan 3, 17 y 18, ¿verdad? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cada persona que está sin Jesucristo no es que se va a condenar o tal vez se condene, ya está condenado, dice la palabra de Dios. Cuando viene a Cristo, ahí dice en Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí el Señor dice, si mi palabra decreta al impío que va a morir, o sea que va a condenarse, y él se convierte y empieza a cumplir con la ley de Dios, con el derecho, con la justicia, y se resalta el Señor en el 15, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo robado, ¿sí?, y caminare en la ley del Señor, ciertamente vivirá, no morirá. Como dice Juan 5:24, ¿verdad? De cierto digo que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Así cuando usted confía en Cristo, aquí confiaban en el cumplimiento de la ley. Cuando usted pone su fe en Jesucristo, usted cumple la ley en él. Y ahora usted tiene que obedecer esto, ¿verdad? Dice, restituir la prenda, devolver lo que hubiera robado, caminar en la ley de Dios. El 16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. ¿Sí? Por eso dice que Dios como tú, que olvida el pecado y perdona la maldad. Y él dice, no me acordaré más de tus pecados. He echado atrás mis espaldas todos tus pecados. Dios perdona todos sus pecados, olvida todo su pasado en Cristo Jesús. Pero Él espera que usted a partir de ahora se convierta de todo corazón y no lo vuelva a hacer. Pero aparte también que usted en lo que pueda, ¿sí?, en lo posible, restituya aquella falta. Amén. Y hay algunos ejemplos, no los vamos a leer,
de restitución. En Génesis 20:16 vemos que Abimelech paga un gran valor de dinero a Abraham para restituir la falta de haber tomado a su esposa. Y él declara que Sara es vindicada por medio de ese valor que él le da a Abraham, ¿verdad? Eso está ahí en Génesis capítulo 20, en el versículo 26. Génesis 20, 16. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, porque ¿qué dijo Abraham? Soy su hermano, era el esposo. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Él tomó a su esposa, cometió un gran agravio contra Abraham, aunque Abraham mismo fue el que tuvo la culpa, pero sin embargo él paga el precio de ese agravio, restituye, y Sara es vindicada. Entonces miren un ejemplo de restitución. En el libro de Job hay algo interesante que Dios dice, ¿verdad? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo lo restituya? Si yo soy el dueño de todo. Entonces usted no puede decir: Señor, si yo te di todo mi dinero, restituye. ¿Quién le ha dado primero a Dios? Dios es el dueño de todo, y todo lo que tenemos, ¿de dónde viene? De Dios. De ti proceden las riquezas, dice David. En 2 de Samuel hay algo interesante por el cinismo del rey David, ¿no? 2 de Samuel, capítulo 12. A veces somos muy fáciles para juzgar y apedrear a otros. Como dijo el Señor Jesús: miras la paja pero no ves la viga en tus ojos, ¿verdad? 2 de Samuel capítulo 12, versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, al profeta: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. El que había robado la única corderita de su vecino, ¿verdad? Y debe pagar la cordera con 4 tantos. Si se sabía la ley, ¿cierto? Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Miren el juicio que hace el rey, un juicio justo, pero tenía rabo de paja. Porque en el 7, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel ladrón y asesino, de ti estoy hablando. Porque tú mandaste a matar a Urías y te robaste a su única esposa. Pero miren cómo él enseguida lanza el juicio, lanza la piedra, lo sentencia a muerte, sin saber que cuando apuntaba con un dedo al uno, él se estaba apuntando con 3, ¿verdad? Y que era el mismo. Por eso el Señor: con la medida con que mides serás medido. No juzgues para que no seas juzgado, no condenes para que no seas condenado. Sin embargo, él lo hizo. Y aquí menciona el valor de la restitución, ¿verdad? Debe pagar por la cordera con 4 tantos, porque eso decía la ley. Si era buey, era con 5 bueyes, y si era oveja, con 4. Entonces miren a David como rey diciendo eso. Hay algo interesante también en Proverbios capítulo 6, que también habla de la restitución, y dice algo interesante. Después de Salmos está Proverbios. A la hermana María, ¿la buscan? Proverbios capítulo 6. ¿Ya lo tienen? El versículo 30 dice: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Está diciendo: si lo encuentran a este ladrón, le van a quitar todo lo que tiene para poder restituir lo que había tomado. Y en el libro de Joel, habla de Dios restituyendo. ¿Sí? ¿Quién lo encuentra primero? A ver. Joel capítulo 2. ¿Ya lo tiene? ¿Sí hay ese libro?
El versículo 26, a ver quién lo lee. Comeréis hasta saciar, y alabaréis el nombre de Jehová, porque Él os actual maravillas, hizo maravillas con vosotros, y Dios jamás será ninguno de. Miren lo que dice, sí, el 25-26, el 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Está diciendo en el contexto, si ustedes me dejan, si ustedes me abandonan, yo voy a enviar a la langosta, voy a enviar calamidades, voy a enviar hambre, voy a enviar miseria, voy a enviar pobreza, voy a enviar todo ese desastre. Pero si se arrepienten y buscan al Señor, Él dice, entonces ahora yo voy a restituirles, ¿sí? Como dice aquí, y restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y comerán hasta saciarlos. Por eso el Señor dice, mío es el oro, mío es la plata, y Dios no es deudor de nadie. Y si el Señor te ha quitado por tu desobediencia, Él dice que Él te va a restituir. Y eso fue lo que pasó con Job, ¿recuerdan? ¿Sí? Todo lo que Job perdió, Él que dijo, Jehová Dios me dio, Jehová Dios me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí? Recibiremos el bien y el mal, ¿no? De parte de Dios, dijo Él. Cuando su esposa le dijo, ya, malicia Dios y muere. Él no lo hizo. Y luego dice que Job recibió 10 veces más de lo que había perdido. Dios le restituyó 10 veces más a Job todo lo que le había quitado por su voluntad el enemigo. ¿Amén? Miren, Dios también, por decir así, practica o aplica este principio de la restitución. Si Él nos ha quitado algo por nuestra rebeldía, por alejarnos de Él, ahora Él nos va a restituir si nosotros de todo corazón nos volvemos a Dios. Amén. Dios también restituye. ¿Está conmigo? Así que es un principio. Yo decía la otra vez, Dios nunca te va a pedir que hagas algo que Él no hace. Si Dios te dice perdona 70 veces 7 es porque Él lo hace. Él nos ha perdonado más de 70 veces 7. Y ahora vamos al Nuevo Testamento para ver un caso de restitución que es para nosotros la evidencia de una genuina conversión a Jesucristo. Y lo encontramos en Lucas capítulo 19. ¿Ya lo tienen? Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 19. Dice desde el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado, ¿cómo se llamaba? Saqueo, ¿verdad? Porque hacía saqueos, ¿cierto? Que era jefe de los publicanos y rico, era pelucón. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era chaparrito, ¿verdad? Pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él quería ver a Jesús. Él sentía en su corazón, el deseo más grande de él era ver a Jesús, conocer a Jesús. No podía porque había una multitud, y si se metía en medio de la multitud, lo hubieran linchado porque era un cobrador de impuestos, y ellos odiaban a los cobradores de impuestos. Y aparte que eran chaparritos, y lo pisaban, ¿verdad? Versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo recibe usted a Jesús? Si llegara Jesús a su casa, ¿cómo le recibiría? ¿Ah? ¿Qué le prepararía de comer? Capaz que ni cocina, sino que llama al Nuevo Edén que le traigan, ¿verdad? Algo bueno, ¿verdad? ¿Sí? Y si llega el Señor Jesús en el pastor, ¿ah? ¿Cómo lo recibe? Porque Él dijo que lo que recibáis de uno de mis pequeños, a mí me recibe, ¿no? Imagínense que el Señor Jesús llega en la persona del pastor, ¿cómo lo recibe? Tapen las ollas, cierren la cocina, no hagan bulla hasta que se vaya, ¿sí o no? ¿Lo he escuchado, no? ¿Sí?
Y cuidadito con sonar los platos. Ya, ojalá que se vaya rápido el pastor, justo viene la hora de comer, ¿no? Pero bueno, aquí él lo recibe gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, siempre hay los sufridores, ¿no? Diciendo que había entrado a hospedarse con un hombre pecador. Así es como miraban a un cobrador de impuestos, una rata, un ladrón, un traidor a la patria, la escoria de la sociedad. Era lo peor. Los fariseos religiosos puritanos jamás iban a saludarlo, menos a entrar a su casa, porque según ellos se contaminaban ritualmente. Versículo 8. Miren, en medio de todos esos comentarios y murmuraciones, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Está diciendo, Señor, como decía en Ezequiel, ¿verdad? Si se convirtiere y ahora devolviere la prenda y actuare conforme al derecho, conforme a la justicia, no morirá, sino que vivirá. Y eso está haciendo exactamente Zaqueo. Dice, Señor, la mitad de lo que he robado, de lo que he saqueado, dicen en quicho, lo que he chubado, ¿verdad? La mitad se lo voy a dar a los pobres. Él era rico, hermanos. ¿Para cuántos pobres alcanzaría sus riquezas? ¿Sí? Imagínense que Álvaro Noboa dé la mitad de todas sus flotas navieras y sus empresas, ¿no? ¿A cómo nos toca si nos da acá al puerto? ¿Sí? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he defraudado a alguien, ¿cuánto va a devolver? Cuadruplicado. ¿Valor de buey o de oveja? Ahí les quiero ver. De oveja. Del buey era quintuplicado. De oveja era cuadruplicado. Si le he defraudado el valor de una oveja, le está diciendo, o sea, no ha robado mucho, ¿no? ¿Sí? Voy a devolvérselo cuadruplicado. Y si él era rico, es precisamente porque defraudaba a las personas, cobraba más de lo que tenía que cobrar. Amén. Jesús le dijo, ya no hagas eso porque ya estamos en la gracia, ya no estamos en la ley, y eso ya no se aplica. ¿Eso le dijo Jesús? No. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Para los judíos, ¿quién era Zaqueo? Ladrón, inmundo, impuro, no podían entrar a su casa, escoria de la sociedad. ¿Cómo ven la gente a los aduaneros, por ejemplo, ¿verdad? O a los metropolitanos en Guayaquil, la gente los odia, los ven como lo peor. No tienen alma, dicen, ¿verdad? Ellos no van ni al cielo ni al infierno porque no tienen alma, ¿sí? Son terribles. Y así, pero para Jesús, él no era ese ladrón, ese traidor, no era, él era hijo de Abraham, era un escogido. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y hemos predicado sobre Zaqueo y sobre esto, ¿verdad? Pero aquí queremos enfocarnos en lo que hace Zaqueo. Él decide poner en práctica la ley de Dios, los principios de Dios, y él dice, lo que he robado, yo lo voy a devolver, la mitad de mis bienes, a los pobres. Y si a alguien lo he defraudado, le voy a devolver cuadruplicado. Hermanos, aquí hay algo importante que usted necesita tener claro, porque en internet hay cantidad de basura. La ley de Dios es eterna, amén, y es perfecta, es santa, es justa y es eterna. Los principios de Dios son eternos, amén. Y Jesús lo dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. La humanidad entera aún está bajo la maldición de la ley. Amén. ¿Está conmigo? Cuando viene a Cristo, recién es libre de la maldición de la ley. ¿Sí me hago entender? No es que Cristo ya nos hizo libres de la maldición de la ley, sí, pero al que cree, al redimido. El que no cree, el que no ha sido redimido, todo el peso de la ley aún está sobre su cabeza. Y aunque cumpla la ley, ¿sí?, tampoco le vas a alcanzar la salvación.
porque Dios ya no acepta ovejas, bueyes ni corderos como sacrificio. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, pero la única sangre que Dios acepta ahora es la de su Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hay personas y pastores y teólogos que enseñan que la ley ya está abolida, que ya no hay que cumplir nada de lo que dice la ley porque ya fue abolida. No, la ley sigue vigente. La ley no fue abolida. Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cuando usted viene a Cristo, usted en su pasado, presente y futuro ya cumplió con la ley. Amén. Jesús cumplió la ley por nosotros. En Él nosotros hemos cumplido la ley. Sin Él somos transgresores, somos deudores delante de Dios. Amén. Entonces, todos los principios de la ley aún están vigentes porque son principios eternos. Desde luego que yo ya no voy a ofrecer corderos, vaquitas, a celebrar la Pascua con hierbas amargas y a judaizarme ni a hacer esas otras cosas, ¿verdad? Porque ya Cristo lo hizo por mí. Pero hay principios de la ley que aún están vigentes, como no matarás, como no cometerás adulterio, como no robarás, como no calumniarás, como no codiciarás, como no adorarás a otros dioses, como no adorarás imágenes, como no blasfemarás el nombre de Dios, como guardarás el día del Señor. Aún están vigentes. No me salvan porque a mí me salva la obra de Cristo, pero aún tengo que cumplir esos principios para honrar a Dios. Amén. Usted no puede decir, ahora ya puedo matar, y más ahora que ya se puede usar armas, ¿verdad? ¿Sí? Ya puedo matar porque la ley ya está abolida. Ese es un error. La ley no está abolida, la ley está cumplida en Cristo Jesús. Pero sin Jesucristo yo tengo toda la maldición de la ley sobre mi cabeza. En Cristo yo soy libre de la maldición de la ley. Entonces, todos los principios que encontramos en la ley de Dios y encontramos en la palabra de Dios, no solo en la ley de Moisés, como cuando hablaron del divorcio, Jesús dijo, mas al principio no fue así. Él dijo, antes de la ley de Moisés está el diseño de Dios, está la ley de Dios. Amén. Entonces, los principios de Dios son eternos. Y si vamos a hablar de la restitución, significa que esos principios, ese principio de la restitución es eterno, aún está vigente. Y por eso es que Jesucristo, en vez de decirle a Zaqueo, no, ya no lo hagas, tranquilo, eso ya quedó abolida la ley, más bien lo elogia y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Lo que decía Ezequiel, ¿verdad? Ciertamente no morirá, sino que vivirá. Si devolviere, restituyere la prenda que robó, si devolviere lo que estafó a otros, ciertamente vivirá. Y al hacer eso, Zaqueo, por la fe en Jesús, Zaqueo no está haciendo eso porque abraza la ley para salvarse. Zaqueo está devolviendo, restituyendo, porque abrazó a Cristo para salvarse. Amén. Y para honrar a Cristo, para demostrar que se había convertido de todo corazón a Cristo, Él dice, ahora yo voy a vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora yo voy a cumplir los principios de la palabra de Dios. No está abrazando la ley para salvarse, está abrazando la ley para glorificar a Jesucristo, quien es ahora su Salvador y quien había o iba a pagar el precio de su pecado. Todas las cosas que tengamos que restituir y que no lo podamos hacer, Cristo lo pagó por nosotros. Amén. Pero, ahí viene el pero. Si usted se pasa una roja y choca un carro, igual va a pagar la multa y va a pagar el daño del carro que chocó. Es decir, jurídicamente, legalmente, terrenalmente, aún está vigente ese principio. Y espiritualmente también. Y si usted no se arrepiente y no viene a los pies de Cristo para que Él pague su deuda, usted está en problemas. Pero así también el Señor le va a pedir que, aunque Él ya pagó y usted no pierde la salvación por eso, pero le va a pedir que también usted sea responsable de sus actos. Y por eso dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sean responsables en este mundo. Amén. Es importante tener claro eso, hermanos. Y hay un texto maravilloso en Romanos capítulo 13 que habla sobre esto. Podríamos relacionar, ¿verdad? Romanos capítulo 13, versículo 7.
paguen a todos lo que le deban, no sean morosos, paguen sus deudas. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Amén. Tenemos que pagar nuestros impuestos, nuestros tributos. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hubo un presidente que para mí fue el más fatídico de todos los presidentes que ha tenido la historia del Ecuador, que gobernó por más de 10 años. Sin embargo, mientras estuvo en el gobierno, jamás le falté el respeto. No estoy de acuerdo con el presidente de ahora en muchas cosas, pero tengo que respetarlo mientras él sea el presidente de la República. Amén. ¿Sí? No comparto con muchas cosas del alcalde de aquí, como lo del malecón y ciertas cosas. Cuando aquí no hay seguridad, no hay ni buena agua potable, recibimos agua de pozo contaminada y tantas cosas. Pero tengo que respetar al alcalde elegido por el pueblo, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Amén. Tengo que respetarlo, tengo que honrarlo. No estoy de acuerdo cuando veo memes o estados de cristianos insultando al gobierno, insultando a las autoridades, ¿sí? Llamándoles inútiles, llamándole cuantas cosas más. Dios dice, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. En otro texto dice, temed a Dios, honrad al rey. Aunque ellos decían, pero ¿cómo vamos a honrar al César, al emperador? Era Nerón, imagínense. ¿Cómo lo vamos a honrar a él? Y el Señor dice, honren al rey. Qué difícil para ellos en aquel entonces. Pero esa es la palabra de Dios. Y el versículo 8. No debáis a nadie nada. Hay algo que sí tienes que quedar debiendo siempre. ¿Qué cosa? Sino el amarnos unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si usted ama a su hermano, usted va a cumplir la ley. Amén. Yo salgo corriendo y me choco con la moto de hermano Gary y ha sido suiza, ¿verdad? El suizo, pedazos, los espejos, todo eso, ¿verdad? Y yo me hago el loco, ¿no es cierto? ¿Amaré al hermano Gary? No. Pero si yo amo al hermano Gary, así, hermano, yo hice caer su moto, ¿cuánto le debo? Yo le causé ese daño. Por eso dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Usted no lo estafa, no lo engaña, usted no lo traiciona, usted no lo perjudica, sino que más bien lo va a ayudar, lo va a bendecir o va a ser responsable de sus actos. Paguen a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Amén. Y eso tiene que ver con esto de la restitución. Si usted a su esposa, a sus hijos, a su familia les ha dado todo menos amor, ahora usted tiene que restituir y pagar esa deuda. Amén. Usted le debe amor a su familia, debe restituir eso. Amén. Escuché una vez a un pastor hablar sobre esto. Decía, tú borracho, decía, sin vergüenza, que enriqueciste al cantinero mientras tus hijos no comían y no tenían zapatos, y les diste años de lágrimas y de dolor y sufrimiento. Ahora que tienes a Cristo, tienes que restituir eso. Tendrás que darle el tiempo que no les diste, tendrás que darles el amor que no les diste, tendrás que darle los zapatos que no les diste. Tendrás que restituir esa falta. A esa mujer que la tenías ahí agobiada como la chimoltrufia vendida en casa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vas a restituir todo el daño que le hiciste? Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores. ¿Qué más sigue? ¿Se han escuchado, no? El momento que usted viene a Cristo, hermanos, aparte de que usted acepta que Dios le ha perdonado y se perdona a sí mismo, ¿verdad? Y perdona, la otra parte, ¿cuál era? Pedir perdón. Pero hay un paso más, que es el último que hoy estamos viendo. Usted tiene que restituir su falta. ¿Cuántos golpes y moretones le dio a su esposa? Ahora tiene que restituirlo con besos. Ahora tiene que restituirlo con todo lo que pueda hacer por ella. ¿Cuántos años pasó con amigos en la cantina, con amigos en la peloteo y sus hijos abandonados? Ahora tiene que restituir eso.
¿Sabe los chiros que hacemos? Yo cojo las bicicletitas de mis hijos y nos vamos a dar una vuelta por allá. Pero les doy tiempo de calidad. El día viernes salimos al parque para que estén correteando ahí y tuvimos que corretear a la casa porque empezó la balacera ahí. Imagínense, no hay ni seguridad de ir al parque. Un poco de moto que disparaban, corre a la casa. Así que no pasamos ni 10 minutos en el parque. Pero tengo que darle a mis hijos tiempo de calidad. Amén. Así que lo que usted no hizo por su esposa o por su esposo, lo que usted no hizo por sus hijos en todo ese tiempo que usted vivió sin Jesucristo y todo el daño que les causó, no es que ya, perdóname, te perdoné, nos amamos, besos y abrazos. Usted tiene que restituir su falta. Amén. Usted tiene que restituir su falta. Si usted fue sinvergüenza y dejó un hijo botado, quién sabe por dónde, ni siquiera lo reconoció, usted debe restituir su falta, ir a buscarlo y decirle: hijo, perdóname. Yo soy tu padre. Si usted fue una mamá que abandonó una hija por ahí, debe ir a buscarla y restituir su falta. Decir: hija, perdóname, yo te abandoné, yo soy tu mamá. Tal vez no tengo más que darte, solamente decirte perdóname. O si tiene algo que darle, déselo. Pero usted tiene que restituir su falta, porque es un principio eterno que está en la palabra de Dios. No es que ya está abolido. Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirlo. Pero usted dice: paguen a todo lo que debáis. Si usted le debe amor, comprensión y ternura a alguien, usted ahora tiene que pagarse. ¿Está conmigo? Estamos tensos, ¿verdad? Es un principio que no nos gusta escuchar, casi nadie lo predica. ¿Alguna vez ha escuchado usted esta predicación? Jamás lo van a predicar, no nos conviene. Miren lo que dice 1 Timoteo, capítulo 5. Con eso terminamos. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Es horrible ese versículo para algunos. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea, piadosos significa que los honran, que los respetan. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Yo quisiera que esté viva la madre que me crió, tía. La comería a besos, abrazos, no sé qué le diría. Ayer me desperté más de 10 veces con ese Juanito. Y cada rato quería ir al baño, que se incomodaba, que ya tosía, que ya quería vomitar. Y creo que me levanté más de 10 veces. En la 11ª vez le dije a mi esposa: ahora sí anda tú. ¿Cómo quisiera que ella me pague todo eso, verdad? Y ahí me pongo a pensar todas las malas noches que yo le habré dado a mi abuela y a mi mamá de crianza. Y todas las, qué sé yo, las ojeras y todo lo que les habré producido. Ahora como papá puedo entender lo que es criar un hijo y lo que habré causado yo. Y me toca a mí recompensar a mis padres por eso. Amén. Eso es restituir. Y para que sepa lo que es, ¿verdad? Y piense bien antes de casarse. Si usted tiene un bebé, mándele a su hija ahí a cambiar el pañal. Ahí están algunas que... ¡bácala! Y nuestros pobres padres, ¿qué no tuvieron que hacer? ¿Sí? Ese Juanito, alguna vez nos olvidamos del pañal, hizo la grande toda la cama. Y todas las cosas que los padres tienen que pasar. Lo que menos merecen ellos es ingratitud. Aquí dice que los hijos deben recompensar a sus padres. Amén. Recompensar, darles una recompensa, un tributo, honrarlos. En otras palabras, restituir al amor que nos dieron, al cuidado que nos dieron, a las malas noches que pasaron. El otro día salí con mi esposa y dentro de mí vine llorando, lloraba por dentro. Coticé los uniformes de mi hija y son casi $100. Hablando de zapatos, de uniforme deportivo y otra cosa. Y decía: ¿y ahora qué hago? ¿Voy a saltar un banco? ¿Qué haré? Bueno, confiar en Dios. Pero por dentro venía mal, porque decía: ¿y ahora qué hago? Oh, ¿y ahora quién podrá proveerme, verdad? Dios.
y me ponía a pensar en mis padres. Todo lo que ellos ganaban, ni siquiera lo veían, porque que útiles, que ropa, que uniformes. Y a veces somos tan, ¿cuál sería la palabra? Que nos atrevemos a alzarle la voz o a mirarlos mal a nuestros padres, porque no hemos entendido todo lo que ellos hicieron por nosotros, y que tenemos que recompensar, y no llevando flores al cementerio, decía mi hermana el otro día, en vida que me quisieran, de muerto, ¿ya para qué? Usted tiene que restituir a sus padres todo el sacrificio abnegado que ellos dieron, todas esas malas noches, todo lo que pasaron por usted. Por eso es el ciclo de la vida. Cuando usted era un bebé, ellos lo limpiaron, lo hacían a usted. Cuando ellos sean ancianos, ahora le toca a usted. No pagar un asilo ni abandonarlos, sino hacer lo que ellos hicieron cuando usted era un indefenso. Ahora que ellos tal vez son indefensos. Usted tiene que restituir ese amor. ¿Está aquí? Si no lo hace, miren lo que dice el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un apóstata, que un incrédulo. Es un renegado, ha negado la fe, es un apóstata. Si usted no provee para los suyos, mayormente para los de su casa. A veces, hermanos, decía mi mamá, somos luz de afuera y oscuridad de la casa. En el templo barremos, en el templo movemos sillas, limpiamos, decía mi mamá, pero en la casa eres incapaz de coger un plato. A veces con la gente de afuera, dinero, toma, cómprate algo así. Y la mamá dice, dame por una paracetamol. No molestes, no tengo. Si usted provee más para la gente de afuera, pero no para los suyos, mayormente para los de su casa, usted es un apóstata. Ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Amén. Aquí hay una traducción más clara. ¿Sí? Dice que no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Amén. Peor que un impío. Hermanos, usted tiene que restituir a su casa, en su familia, todos esos años amargos, duros, tristes, de soledad, de abandono que les habrá dado a su esposa, a sus hijos o a sus padres. Amén. Si antes sus hijos pasaron vergüenza, andaron descalzos, mientras que el cantinero se enriquecía, ahora se tiene que esforzarse por recompensar eso en sus hijos. Amén. Si antes decíamos el otro día, ¿verdad? Escuché decir a dos ancianos aquí, mi papá nunca me dio una caricia, mi papá nunca me iba a dar un beso porque, como decía, ¿verdad? Era solo para las mujeres. Si usted fue así con sus hijos, ahora abrácelos, acarícielos, cómalo besos, demuéstreles el amor que nunca les demostró. Restituya eso que nunca les dio. Amén. Hermanos, este principio de la restitución es un principio eterno, aún está vigente, y como hijos de Dios debemos tomarlo en serio y debemos practicarlo. Ahora usted, como Zaqueo, usted que se ha convertido al Señor, tiene que decir, la mitad de mis bienes voy a compartir con mi familia, y si en algo defraudado se me puede ver 4 veces. 16 años de maltrato a mi esposa, ahora se lo debo cuántos años de felicidad. Y usted tiene que restituir aquello que un día les quitó a ellos, la paz, la tranquilidad, el pan de cada día. Amén. Esos años que usted pasó amargando a su esposo, toda tóxica ahí, ¿verdad? Haciéndole la vida imposible, ahora tiene que restituir siendo la esposa más cariñosa, más amorosa. Esos años de maltrato de ese ogro que fue en casa, ahora tiene que restituir siendo ese esposo, ese padre amoroso. Este es un principio eterno. Este es un principio que está vigente, que el Señor elogió en Zaqueo y que también lo hará si nosotros lo cumplimos. Amén. Amén.